Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Alabamos y bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso. Se han venido ya los tiempos de frío, entonces yo le pido en el nombre de Jesús que tome sus precauciones. Y ahora mayormente porque usted sabe que esta situación de la pandemia por la que se está atravesando, se supone que han dicho que se incrementa con el frío. Entonces, por favor, tome sus precauciones, abríguese, por favor, ¿verdad? Y bueno, pues no le vaya a agarrar la lluvia y se moje y aparte de esto el frío. Entonces, por favor, tome sus precauciones. Muchas gracias y gracias a Dios que nos da el privilegio también de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Momentos agradables donde podemos unirnos para glorificar, exaltar su santo nombre. Bendito su nombre. Pero también ahora tenemos que ir a la palabra, esa palabra que hoy por hoy pues estamos necesitando, ¿cierto? Y estamos necesitando para que nosotros podamos mirar nuestro estatus mientras estamos aquí en esta tierra. Aleluya. Pues bueno, en esta ocasión hemos intitulado De las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Sí, exactamente con signos de interrogación. Ok, hagamos una palabra de oración. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos, te bendecimos. Padre eterno, gracias, muchas gracias. Gracias, eterno Dios, por tu palabra que, Señor, has puesto en nuestro corazón para poder expresarla. Yo te pido y te ruego que siga siendo, Señor, tu palabra a través de tus siervos, Señor. Pero, Padre eterno, que llegue a los corazones y que sirva, Padre, para lo que fue creada, para ayudarnos, para alimentarnos, para también, Padre eterno, ver y vislumbrar, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo y para, eterno Dios, saber bien vivir nuestros días aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Bueno, amados, pues ciertamente, Primera de Pedro 2:9, vaya por su Biblia, por favor. Sí, yo creo que sería muy complicado. Que usted esté usando el teléfono para la transmisión y aparte también, pues para ver la Biblia, ¿verdad? Bueno, en el caso de que usted tenga Biblia, por supuesto. Pero veamos esto. Primera de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido. Mire, ya prácticamente hay un pueblo escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estoy convencido de que usted prácticamente ya es escogido, ¿verdad? Pero aquí, amados hermanos, tenemos que mirar que también ese pueblo escogido, ¿verdad?, fue llamado para ser un real sacerdocio, una nación santa. Ese pueblo adquirido por Dios, ¿verdad?, para que anuncie esa virtud. Puesto que, recordemos un poquito, estaban ciertamente en una luz, estaban en una oscuridad, ¿verdad? Pero vea, los llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Por eso hoy tenemos que tener muy en claro, tener muy en claro esto. ¿Por qué? Porque es un gran paso con esa expresión, con esta sencilla expresión, es un gran paso. Fíjese nada más, de las tinieblas a su luz admirable. Una transición, hermanos, ¿verdad?, que pudiéramos verla así en estas palabras literales, una transición rápida, inmediata. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, se oye muy fácil, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿será así de fácil esta transición? Sacarlos de las tinieblas, traerlos a su luz admirable. ¿Qué dice usted? Porque ciertamente, hoy por hoy nosotros, de acuerdo a las profecías, y sobre todo de Joel 2:1,
sobre todo de Joel 2:1, que es el texto base en lo que es el ministerio, llamada final, dice: toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Y mire lo que dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces también habla, fíjese, nada más de tinieblas, de oscuridad, día de nube, día de sombra. Ok, entonces, ¿qué nos dirá todo esto? Primero de Pedro 2:9 con Joel 2:1. Bueno, yo puedo entender y puedo mirar que no podemos tomar la palabra así nada más, sino que ciertamente tenemos que mirar, ¿verdad? Que si nosotros vamos al origen de los acontecimientos, cuando Dios separó, usted sabe, Génesis 1:4, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces desde aquí, desde Génesis, podemos ver la separación. Amén. En otro momento ya habíamos hablado del día de la separación, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a enfocar, vamos a mirar prácticamente esta parte. ¿Cómo es que Dios nos saca de las tinieblas para traernos a su luz admirable, ¿verdad? Y por eso le preguntaba, este hecho, esta transición, ¿será tan inmediata o podrá tener ahí algunos puntos que podamos nosotros reflexionar? Fíjese, cuando vamos buscando y vamos viendo, vamos, ¿cómo se llama? Escudriñando las escrituras, vemos también en Éxodo 10:21 acerca, mire, de la plaga de las tinieblas, plaga de tinieblas. Es más, así en algunas Biblias aparece. Éxodo 10:21, ahí el encabezado dice, la plaga de tinieblas. Y se lo leo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe, mire nada más. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo. Imagínense nada más. Vea qué tremendo estaban estas tinieblas, que dice este versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ahora, este hecho bonito y hermoso. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué tremendo, ¿no cree usted? Qué tremendo. Mientras Egipto estaba, ¿verdad?, en esta plaga de tinieblas, tanto que ninguno podía ver a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero mire qué hecho tan hermoso. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Para mí es algo hermoso, y tan hermoso que hoy por hoy pudiéramos decir muy igual. Si estamos en una plaga también de tinieblas, porque déjeme decirle un algo. Cuando hablamos de tinieblas, ¿verdad? Hay un término que está acá en hebreo, Hoshek, que es oscuridad, tinieblas. Pero mire, también habla de miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. ¿Qué le parece? Ok, pero ¿qué pudiéramos decir hoy por hoy respecto a esto? Yo puedo mirar, hermanos, yo puedo mirar algo hermoso. Que aunque el mundo ahorita esté en esta tristeza, en esta miseria, en este terror, en esta situación de muerte, pero mire, nosotros pudiéramos ver que mientras estos no alcanzaran a vislumbrar
muchas cosas, pero en la casa de los hijos de Dios haya luz en sus habitaciones. Aleluya. Haya luz en sus habitaciones. Lo triste sería, hermanos, lo triste sería que nosotros pudiéramos decir, somos pueblo de Dios, fuimos llamados nación santa, fuimos esto, pero perdóneme, que no haya luz en sus casas, que no haya luz en sus habitaciones, que en lugar de esto haya pleito, contiendas, divisiones, griterías. Entonces, hermanos, por eso la pregunta era, ¿de las tinieblas a su luz admirable? ¿De las tinieblas a su luz admirable? Porque déjeme decirle, esto en otro momento pudimos haberlo vivido. En otro momento, amados hermanos, cuando éramos inconversos, cuando no conocíamos, cuando no teníamos este temor a Dios, ¿cierto? Pero por eso, mire, le estoy llevando a estos momentos en la historia donde esta plaga de tinieblas abrazó, cubrió completamente a Egipto, excepto las habitaciones, las casas de los hijos de Dios. Esto a mí, yo lo leía y decía, Padre, qué hermoso, la verdad, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Ahora, fíjese, todavía, ya que lo sacó de ahí, de esas tinieblas, y lo sacó de Egipto, yendo por el camino, también veíamos que en Éxodo 14:19, para ser más explícitos, dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, mire, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. ¿De quiénes? De los egipcios que después los persiguieron. Pero no solamente el ángel de Dios. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó, mire nada más, y se puso a sus espaldas. ¿A espaldas de quién? Del pueblo de Dios. E iba entre el campamento de los egipcios, mire, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Ahora fíjese, y era nube y tinieblas para ellos. Ya le estoy leyendo el versículo 14 de Éxodo, el versículo 20 de Éxodo 14. Y era nube y tinieblas para ellos, pero era también, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así es que mientras esta columna, vea, esta columna era para el pueblo de Egipto, tinieblas para el pueblo de Dios. Esto alumbraba a Israel de noche. Vuelvo a decir, qué hermoso, ¿cierto? Aunque también las mismas referencias nos hablan que Dios estuvo en medio de fuego, fíjense nada más, con tinieblas, nube y oscuridad, y dio los 10 mandamientos. Pero usted sabe que estaba el monte donde subió Moisés, y Deuteronomio 4:10 lo habla así, dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñé. Y se acercaron y se pusieron al pie del monte. Y el monte ardía en fuego, mire, el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes en medio del fuego, oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. ¿Ok? Entonces aquí vemos, y me puedo imaginar que mientras estaba el monte y lo cubría,
como era acá arriba el resplandor, abajo las tinieblas, para que el pueblo no viera figura, mire, figura alguna, mas no para dejarlos en tinieblas. ¿Me doy a entender? Mas no para dejar a un pueblo en tinieblas. Creo que es muy claro esto, ¿cierto? Creo que es muy claro. Y por eso trato de explicarlo. Porque mientras estaban en el monte, acá arriba estaba todo el asunto. Este gran esplendor. Mire, ese monte que ardía en fuego. ¿Ok? Pero acá abajo, para que el pueblo no pudiera ver figura, ¿verdad? Por eso dice, habló más en medio del fuego, oyeron la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa después de ver esto? Pasa lo siguiente. El pueblo tuvo terror, mire, el pueblo tuvo terror de escuchar la voz de Dios, de en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué hicieron? Temieron por sus vidas, temieron morir por en algún momento pudiera disiparse esa nube, ¿verdad? Y entonces ver claramente algo. ¿Qué hicieron? Mire, Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Dios a toda su generación en el monte, de en medio, mire, del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, ¿se da cuenta? Entonces, hay una diferencia entre esto. Hay una diferencia entre las tinieblas que está viviendo en Egipto a mirar las tinieblas que se anteponían para que no vieran estos la gloria del Padre, sino solamente escucharan la voz. Y vieron al monte que ardía en fuego, vinieron a mí todos los príncipes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron, he aquí Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque ciertamente, usted recordará que en algún momento alguien se sintió que había hablado con Dios y dice, hombre muerto soy, ¿cierto? ¿Ya se acordó quién? Bueno, y entonces fíjese nada más. Por eso es que decían el pueblo, vemos que Dios aún habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, está aquí donde ellos dicen, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá y oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios? Moriremos. Porque, ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces fíjese cómo viene esta parte tan interesante de que ellos tuvieron miedo en medio de que se anteponían esas tinieblas para que no pudieran ver en su totalidad esa gloria. Ahora, con este reconocimiento y terror que tenía el pueblo respecto a lo que ellos vieron y lo que ellos dijeron, no queremos morir, mejor tú, que te maten a ti, ¿cierto? Ahora, ciertamente Dios, amados hermanos, tiene toda potestad de poder hacer y de poder deshacer, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos ver Primera de Samuel 2:6. Cuando se hablan estas palabras, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Mire qué tremendo, ¿verdad?
Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas al mundo. Ahora mire, por eso, si aquellos tuvieron miedo, nosotros hoy debemos verdaderamente tener esta convicción. Por eso les decía que mientras se está el mundo en estas tinieblas, en esta desolación, en esta angustia, en este miedo, en este terror, pero miren lo que dice 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de los santos. Ahora vea la diferencia entre unas tinieblas y otras tinieblas. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Ok? Vea, mas los impíos perecen en tinieblas. Ok, este no era un pueblo impío como para perecer en tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? No era un pueblo como para que tuvieran miedo y decir, aquí vamos a morir. No. ¿Por qué? Porque aquí claro dice, Él guarda los pies de sus santos. Ahora, vienen momentos críticos, momentos difíciles, sí, amados hermanos. Pero nosotros, por eso le explico todo esto, para que sepamos diferenciar entre una cosa y la otra. Aleluya. Por ejemplo, vemos el cántico de liberación de David. Segunda de Samuel 22:1. ¿Qué dice? Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Mire, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. Y también mire, y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia, mire, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos. Descendió, y mire, y había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, obscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones encendidos. Tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, los dispersó, lanzó sus relámpagos y los destruyó. Veía entonces qué tremendo habla esta descripción de David, mire, cuando lo libró de sus enemigos. Pero a mí me impacta cómo es que Dios, mire, desciende, inclinó los cielos, descendió. Por eso dice aquí, había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Hermanos, ¿cuánto hizo Dios? Mire, ¿cuánto hizo Dios para liberarlos? Él, recuerde que David se sentía ¿en qué? En esa oscuridad. Se sintió en esas tinieblas. Por eso primero de 2 de Samuel 22:1 dice,
Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y también de la mano de Saúl. Entonces, por eso, mire la descripción de todo cuanto se movió en favor de ¿quién? De David. De David. ¿Qué le parece? ¿No es hermoso? Para mí, la verdad, por eso mire, tanto el hecho así como es que Dios cubrió un Egipto de tinieblas, pero solamente los hijos de Dios, el pueblo de Dios, solamente ellos tenían luz en sus habitaciones. Vemos acá cómo se viene una adversidad tremenda y terrible, ¿verdad?, sobre David. Y lo mismo, aún en medio de todo esto, pero acá Dios se manifestó a favor de ese buen David. Aleluya. Con esto quiero decirle, amado hermano, quiero decirle, amada hermana, ¿sí? ¿Cuánto no hará Dios por usted como su pueblo? ¿Cuánto no hará Dios por usted en lo personal y en lo particular? ¿Cuánto no hará? Por eso, ahorita la calamidad, ¿cómo está? Ahorita, ¿cómo está la maldad, amados hermanos, en el mundo? Ya no digamos en la ciudad, ya no digamos en el país, digamos, amados hermanos, y hablemos del mundo entero. Me habló un hermano y me decía, es que fíjate que una persona, un familiar me podías ayudar porque anda en una situación crítica, difícil, ¿sí? con su pareja. Vaya. Y ella me explicó. Y me dice, y yo me puse a hacer una guerra espiritual y entonces empecé a darle con todo y a declarar en el nombre de Jesús y dice, y lo tremendo es que después se vino una presencia a mi casa. Pues, hermanos, lo que le dije fue, mira, así como en lo natural ves que están críticas y difíciles las cosas, mayormente están las cosas, hablándolo espiritualmente. Ten mucho cuidado, le dije, ten mucho cuidado de meterte a esos terrenos, porque realmente está tremendo. Tremendo, 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 hermanos. ¿Ok? Entonces, ahora, obviamente que esta situación se vuelve y se torna muy complicado, muy difícil. Le dije, ¿tu familiar es así, de este aspecto? Me dijo, sí. Le digo, ¿sabes qué? Ella corre peligro. Si se puede salir, si se puede zafar de esto, mira, él estaba diciendo, si se puede salir de esas tinieblas para meterse a la luz admirable del Dios Todopoderoso, adelante, adelante. Si no, de lo contrario, va a correr peligro su vida. Ok, se lo voy a hacer notar. Amén, aleluya. Ahora, por eso mire, yo le digo esto. Si Dios lo considera a usted un pueblo escogido, una persona escogida, real sacerdocio, nación santa, ese pueblo adquirido, ¿verdad? Usted tiene que ver esta parte, que ya no debe usted estar en estas tinieblas. Por eso veíamos la transición de decir, de las tinieblas, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esta transición, mire, inmediata, esta transición de conciencia, esta transición de conocimiento y reconocimiento, amados hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque leímos y leíamos en Joel, vendrán, se tocará la trompeta en Sión, se va a anunciar el día del Señor, porque está cercano, pero vendrán días de tinieblas. Mire, días de tinieblas, días de oscuridad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Habrá luz en su casa? ¿Habrá luz en su hogar? ¿Habrá luz en su vida? ¿Habrá luz en su mente para mantenerlo lúcido ante todas estas cosas? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, hermano, hermano?
Porque, recuerde, así como en el monte hubo relámpagos, hubo truenos, hubo esplendor y demás, pero también habla lo mismo el libro de Joel. Ahora, fíjese nada más. Si nosotros vamos, porque aún continúa, mire, aún continúa la descripción de este tremendo hecho, de cómo clamó David, conoció y reconoció, y entonces, fíjese lo que dice todavía el versículo 16, entonces aparecieron las torrentes de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aún eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mire, ahorita vienen momentos todavía económicos, vienen momentos tremendos de angustia, de dolor, de terror, hermanos, pero déjeme decirle, usted sígase sintiendo y siéntase y aférrese a ser ese pueblo escogido, a ser, amados hermanos, ese linaje, a ser, amados hermanos, este real sacerdocio. Pero obviamente vivir como tales, no, amados hermanos, separarnos. Aleluya. ¿Por qué? Porque, fíjese, todavía el versículo 26 de 2 Samuel 22 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Vea, porque tú salvas al pueblo afligido. Mire, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Mire, entonces, amados hermanos, si usted está afligido hoy por hoy, permita que Dios venga y le tome y le libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque dice todavía el versículo 29 muy hermosamente, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Mire, mi Dios alumbrará mis tinieblas, mi Dios alumbrará cualquier situación que yo esté pasando, cualquier momento desagradable, cualquier... hermanos, Dios ahí está. ¿Por qué? Porque no quitará, escúchame, no quitará sus ojos de ti. No quitará sus ojos de ti. Por eso habrá aflicción, por eso habrá tristeza, por eso habrá maldad, por eso habrá miseria, destrucción, aún muerte, muerte física, muerte espiritual, pero que no caiga sobre ti. Amén, aleluya. Sí, bendito su nombre. Ok, ahora mire. Ciertamente, fíjese, yo veo otro punto acá, cuando usted sabe, le sobrevino una situación crítica a Job. Le vino una crisis, mire, sobre su cuerpo. Pero fíjese cómo él lo vio, porque Job 3 dice, Job maldice el día en que nació. Job maldice el día en que nació. ¿Por qué? Pues porque le había sobrevenido. Después de esto abrió Job su boca. Job 3:1 dice, y maldijo su día, mas no maldijo a Dios. Muy interesante y téngalo en mente. Maldijo el día en que nació, mas no maldijo a Dios. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, mire, y la noche en que se dijo varón es concebido.
Mire, la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Mire lo que dice. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Oh, qué tremendo. Entonces, mire, por lo que él estaba viviendo, por esto que estaba padeciendo, entonces recordó el día en que él nació. Por eso dice, afénlo, tinieblas y sombra de muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Poder clamar, poder declarar esa tiniebla en el día de su nacimiento. ¿Qué le parece? Entonces, pero después en el capítulo 5:8, ¿verdad? Dice, ciertamente yo buscaría a Dios, encomendaría él mi causa, el cual hace cosas grandes, mire, e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, mire, pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, mire, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Estos perversos, dice, de día tropezarán con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Por eso me regresa y me remonta otra vez allá, cuando Faraón, ¿verdad?, con todo su poder, con toda su autoridad, agobiaba a todo un pueblo, manteniéndolo en esa esclavitud y a esos trabajos forzados. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, finalmente estaban en esas tinieblas, pero vuelvo a mencionar, pero solo el pueblo de Dios estaba aquí con luz en sus habitaciones. Dice Job 5:15, así libra de la espada Dios al pobre, de la boca de los impíos, de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. ¿Ok? Y fíjese que también cuando venían esos, miraba Job los momentos también, mire cómo los miraba, esos momentos así como de muerte. Job 18, ¿por qué me sacaste de la matriz? Vuelve a mencionar, ahora mire, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vea cómo da un panorama a todo lo que es muerte, a todo lo que es muerte, y también, mire, todo lo que es muerte, saliéndonos del plano del Dios Altísimo. Muerte, sin orden, densas tinieblas, oscuridad, lóbrega, muerte. No hay más nada. Por eso, mire, triste y desafortunadamente, muchos se han apartado, muchos han tomado sus propios caminos, pensando que han encontrado, pero lo único que han encontrado son tinieblas, muerte, oscuridad, desolación, miseria. Hermanos, ahora, todavía esto va mucho más allá. Recordamos que cuando Jesús vino a este mundo, el mundo se encontraba en una oscuridad, en medio de que amanecía, oscurecía y así, ¿verdad? Pero oscuridad espiritual.
Mas su venida vino a ser este resplandor, para hacer notar y denotar la palabra, porque se estaba enseñando de una manera incorrecta. Y entonces viene esto para poder esclarecer. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Luz les resplandeció. Mateo 4:16. Entonces, fíjese, había un pueblo que seguía sentado en tinieblas, pero este pueblo vio gran luz. Por eso dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese momento llegó para nuestras vidas, se acordará usted. Ese momento fue para nuestras vidas. Usted recordará. Usted estaba sentado por allá, asentado en sombra de muerte, de oscuridad. Mas vino el evangelio a su preciosa vida. Y entonces esta luz resplandeció. Amén, aleluya. La pregunta es, ¿usted aún sigue en luz? ¿O han venido las tinieblas a embargar su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos? Le pregunto. Porque si en algún momento ya vimos esta gran luz, vino esta gran luz a nuestras vidas, quiere decir que esta acción de que nos escogió y nos nombra pueblo escogido, nación santa, y nos saca de las tinieblas a esta luz admirable, hermanos, es porque acá debemos permanecer, ¿cierto? Acá debemos estar, acá debemos vivir, acá debemos permanecer. Y dejar de coquetearle a las tinieblas. Dejar de vivir, dejar de vivir momentos en luz y otros momentos en oscuridad. No es así el tema, no es así el punto, no es así la mente de Dios. Por eso veíamos desde el principio. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vio Dios que la luz era buena. No dijo que las tinieblas eran buenas. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que nuestro amado Jesús no es cualquier luz, como para incluso fastidiarnos. Hermanos, no. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí, amén? Sí, amén. Entonces, si Él es la luz, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dejarnos envolver por Él, verdaderamente permanecer en Él, verdaderamente permitir que esta transición de las tinieblas a su luz admirable sea en nuestro diario vivir, sea en nuestro diario, amados hermanos, conducirnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque algo tremendo viene también. Porque, mire, gracias al sacrificio de este gran hecho de nuestro amado Jesús, y también válgase que también hubo tinieblas, y también se estremeció la tierra, también tembló, también, hermanos, pero nosotros tenemos que mirar que Él vino a resplandecer aún en medio de la oscuridad de muerte, amados hermanos, para sentarse a la diestra del Dios Todopoderoso. Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 1:7. Tenemos comunión unos con otros. Amén. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué le parece? ¿No es hermoso? Por eso, aunque en el mundo haya oscuridad,
pero que en la casa de usted, como lo veíamos allá, ¿sí? En el Génesis, mientras Egipto estaba en densas tinieblas, que no podía verse el uno al otro, mire, no podía verse uno al otro, pero en la casa de sus hijos, de los hijos de Dios, de Israel, ahí sí había luz. Por eso, la encomienda y la recomendación aquí dice, pero si andas en luz, como Él está en luz. Mira, dice, comunión podemos tener los unos con los otros. Por eso le preguntaba esto, ¿hay comunión en su casita? Si hay comunión en su casita es porque ahí está la luz. Si no hay comunión en su casita, si no hay esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, hay iras, pleitos, contiendas. Pregunto, ¿estará la luz de nuestro amado Jesús ahí? ¿Cómo el pleito entre el esposo y la esposa? ¿Cómo el pleito entre los padres, los hijos con los padres? ¿Cómo? Entonces, ¿habrá luz en el hogar de los hijos de Dios? ¿O habrá tinieblas ahí? ¿Qué dice usted? Porque escrito está. Juan, porque mire, es muy hermoso. Otra vez les habló Jesús y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Oh, mire, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, mire, si usted sigue a este buen Jesús, no habrá tinieblas en su vida y tendrá la luz de esta vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tendrá la luz de nuestro amado Jesús en usted. Permitirá esta luz en usted. Permitirá la luz en su matrimonio. Permitirá la luz en su familia. Permitirá la luz en su hogar. Para que no haya tinieblas ahí. Amén, aleluya. Pero aquí viene lo triste. Viene lo triste. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no lo digo yo, aquí lo dice. ¿Ya lo encontró? Juan 3:19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras, escúcheme, sus obras eran malas. Yo no puedo desearte mal, hermano. Yo no puedo desearte mal, hermana. Porque entonces no hay luz en mí. Habrá oscuridad, ¿cierto? Yo no puedo desearte, no puedo desearle el esposo a la esposa que le vaya mal. Porque, amados, amadas, ¿qué pasaría? Entonces no hay luz. No hay luz ahí en el corazón. No pueden los hijos, mire, no pueden los hijos desearle mal a los padres, ni los padres desearle mal a los hijos. Porque entonces no hay luz, hay tinieblas. Pero no solo eso, de declarar las tinieblas, sino porque dice, porque de dentro de las personas están las tinieblas, porque dice, sus obras eran malas, y por eso es que dice aún la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla, ¿qué? La boca. Entonces no hay luz, entonces habría oscuridad. Amén, aleluya. Por eso, esposo, por eso esposa, por eso hijos, por eso familia, por eso matrimonio, por eso, amada iglesia, ¿qué debe haber en nosotros? Debe haber esta luz. ¿Por qué? Porque fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso dice, el que me sigue no andará, no vivirá, no permanece en tinieblas, sino que tendrá la luz de esta vida llamado Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Por eso, mire, así tan claramente lo habla.
Tan claramente lo habla Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, mire nada más, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Mire, no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que no podemos ocultar nada. Podríamos ocultarnos de la familia, podemos ocultarnos del pastor, podríamos ocultarnos de quien usted guste, pero de Dios no podemos ocultarnos. Por eso viene el momento de la definición en este tema. Hermanos, si Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cómo es que aún hay tinieblas en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia? ¿Cómo? ¿No ya fuiste escogido? ¿No fuiste ya llamado nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que tú vivas, continúes viviendo en la luz del Dios Altísimo? Aleluya. Ok, entonces, amados, amadas, nosotros tenemos que mirar, ¿sí?, ¿qué son estas tinieblas? Porque ciertamente puede haber muchos pretextos hoy por hoy, pero la respuesta es que les gusta el pecado. Les gusta vivir en el pecado que viven, y viven en fornicación, en adulterios, en ganancias deshonestas, en los frutos de la carne, como lo menciona la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mire lo que dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, mire, andar en tinieblas es andar todavía en las obras de la carne. Les digo, tenemos que liberar. Me atrevo a decirle que si usted está enojado con su esposo, su esposa, sus hijos con usted, saquen estas tinieblas de entre ustedes. Saquen estas tinieblas, amados hermanos. Mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones. No debe haber esto en nosotros. Porque entonces, ¿cómo estamos declarando? ¿Cómo estamos declarando que somos este pueblo sacado de las tinieblas a la luz admirable? Y hay todas estas cosas de tinieblas en nuestro entorno, y deje de nuestro entorno, dentro de nosotros. Creo que Dios nos da esto, amados hermanos, que también nosotros podamos mirar en nuestro interior. Aleluya. No solamente ver acá y allá, porque aún el apóstol Pablo decía: así es que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta enseñanza, que el mal está en mí. Mire, tal vez usted está viendo al de allá, al de enfrente, ¿verdad?, a su hermano, a su pariente, a su amigo, a su vecino, pero vea lo que él mismo reconocía: veo que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley, la enseñanza de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía este apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Amados, nosotros tenemos que ver y no tenemos que caer a esta parte,
Porque usted sabe bien que Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Usted debe de conocer qué hay en su corazón. Y también tiene que mirar que su corazón no le tiene que engañar. Su mente no le tiene que engañar. Por eso a su mente le tiene que inyectar y decirle: hey, Dios nos sacó de las tinieblas para estar en su luz admirable. Hey, corazón, hey, mente. No estés mirando, no estés viendo, no estés acá. ¿Por qué? Porque entonces te estás siendo atraído por las tinieblas y con tan solamente esto, veíamos hace poquito, con tan solo mirar a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya estoy pecando junto con ella. ¿Cierto? ¿Qué está pasando entonces? Ya está entrando tinieblas a mí. Y si hay tinieblas en mí, obviamente que lejos de manifestar la luz del glorioso Jesús en mi vida, voy a manifestar que las tinieblas. Amados hermanos, el tema es de las tinieblas a su luz admirable. Esta transición es muy importante. Leerlo es muy fácil. Vivirlo será fácil, igual de fácil, o ahí ya tendríamos problemas. Yo le digo y le pido, hermanos, hagamos una realidad de esta palabra. Si usted dice: soy escogido, soy pueblo escogido por Él, soy esa nación santa, soy de ese linaje, entonces tú fuiste llamado de las tinieblas para permanecer en la luz. Amén, aleluya. Y no que tú digas que estás en la luz, que el corazón te engañe, ¿verdad? Y todavía tus hechos, tus palabras, tus comportamientos sean no de la luz, no de verdad, no de sinceridad, sino sean de tinieblas. Hagamos una oración. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu bendito nombre, porque Padre eterno, ciertamente hoy por hoy se está viviendo terriblemente. Dios omnipotente, ciertamente hoy por hoy estamos en una situación crítica, Señor. Y aún no lo anuncia y lo leímos, no lo anuncia Joel 2:1. Tocando trompeta, porque el día del Señor está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, Padre eterno. Pero yo puedo entender todo esto, Señor, que tú en medio de lo que estemos viviendo, así como tú guardaste a tu pueblo, estando en una densa tiniebla en Egipto, y solamente tu pueblo, Señor, solo tu pueblo tenía luz. Así también en estos tiempos críticos, difíciles, solo tu pueblo, solo tus hijos podemos tener luz en nuestras habitaciones. No solo en los hogares, sino en esta habitación que es el templo del Espíritu Santo, que es cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas. Bendito Padre Celestial. Si alguien está en esta lucha, si alguien está en este conflicto, si alguien ha permitido tinieblas en su vida, si alguien ha permitido tinieblas en su hogar, si alguien ha permitido tinieblas en su mente, en su corazón, si alguien ha permitido, Padre eterno, tinieblas en sus palabras, yo te pido y te ruego, seas clemente y seas misericordioso, nos perdones, bendito Dios y Padre eterno. Venga nuevamente tu luz a resplandecer en su totalidad. Venga tu luz a resplandecer en su totalidad en nuestras preciosas vidas, en nuestros hogares, en los matrimonios, en las familias, en el nombre de Jesús, mi Rey, mi Salvador. A ti la honra y la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Iglesia preciosa, Dios le bendiga y le guarde. Permita que la luz del glorioso Señor permanezca en su vida. Y no como el pueblo antiguo, que tuvo miedo de ver ese resplandor. Miedo porque no quisieron morir.
porque esto puede ser un engaño. Puede ser un engaño, sí, claro. Puede ser un engaño de no querer acercarse porque vas a morir. No, al contrario, vas a tener más luz, vas a tener más vida. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y les guarde. Siga las transmisiones, les seguiré y siga por favor, continúe por favor conectado para seguir las instrucciones. Amén, aleluya. Dios los bendiga